Saludamos con enorme gusto y le damos la bienvenida a este espacio al doctor Armando Zacarías, quien hoy nos va a hablar de un tema interesante en el tema de la corrupción. Bueno, pues no son actos exclusivos del PRI. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel, con el gusto de saludarles y hacer extensivo el saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Me gustaría comentar o comenzar con el hecho de que el 14 de diciembre del año pasado dio inicio el proceso de precampañas electorales y a partir de ese momento hemos estado en contacto con todo el esquema de propaganda política que conocemos a través de diversos y variados canales de transmisión, principalmente electrónicos, que de acuerdo con los tiempos y con las nuevas condiciones de acercamiento a través de las nuevas tecnologías de la información, quizá podamos sentir que se trata de un esquema de espejos en que las imágenes se reflejan hasta el infinito. La instantaneidad del proceso ejerce una especie de sensación de neblina respecto de la historia de los equipos en contienda y la imagen de un candidato se considera como el único elemento que tiene participación en el proceso electoral. De esta forma, la instantaneidad amplifica la imagen personal del candidato y se difumina la plataforma en la que viene sustentada precisamente su candidatura. Diferentes acusaciones se han lanzado los partidos respecto a la forma de dirigirse a espacios de aguda pobreza en nuestro país, en los que la compra de votos no tiene que ver con plataformas ideológicas, sino con llanamente la compra del mejor proveedor para intercambiar por despensas, vales o materiales de construcción el voto de los ciudadanos, que paradójicamente, respecto de las promesas de transformación integral de un país, parece que este no incluye a estos sectores de votantes. El proceso se convierte así en una especie de tianguis del voto ante esos segmentos de ciudadanos en la que el que mejor ofrece más posibilidades tiene de adquirir el voto de esos ciudadanos. El recuerdo, que ahora parece lejano y solamente ha pasado un año del proceso electoral del Estado de México, nos recuerda la intervención de este esquema por parte de todos los partidos. Parece haber quedado ya en el olvido electoral y que la instantaneidad nos remite a la imagen única de los candidatos. En el intercambio de acusaciones entre los candidatos presidenciales en los 3 debates que se desarrollaron en Ciudad de México, Tijuana y Mérida, destaca particularmente el hilo conductor en señalar acciones de corrupción entre todos, con acusaciones de fraudes millonarios, de los que de algunos había algún tipo de conocimiento público, pero súbitamente hubo algunas precisiones que veían la luz pública por primera vez. Un aspecto interesante que podemos destacar junto con la audiencia y que es el hecho de que la corrupción no es una marca registrada del Partido Revolucionario Institucional, sino que constituye un elemento que permea a todas las plataformas políticas en las que independientemente de una persona, es decir, algún candidato, dé muestras sólidas de su probidad moral, no necesariamente se extiende esa dimensión a la estructura política de donde surge su candidatura. Existe una extraña concepción de que desde la globalización y los nuevos esquemas de transparencia se transformaron los viejos esquemas de transacción que se realizaban en otros tiempos, que hay que recordarlo, hasta el año 2000 eran actividades prácticamente hegemónicas, pero no exclusivas del Partido Revolucionario Institucional. La alternancia ofrecía precisamente la posibilidad de un cambio radical de esquema. Coincidían para ese año 2000 el ingreso de México en el flujo de mercado de economía abierta, como lo fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la presencia del Instituto Federal Electoral, que tenía una prueba de fuego en las elecciones de ese año y que, dada la juventud del organismo, se estrenaba como un órgano electoral ciudadano. Por otra parte, el Consejo Nacional de los Derechos Humanos se sumaba a esta nueva categoría de transparencia ciudadana, que contribuían en ese momento a presentar una serie de alternativas de transformación y cambio que se parecen mucho, curiosamente, a algunos de los postulados actuales de candidatos, pero que no cuentan la historia adyacente que se requiere para entender el significado de estas consignas. Los esquemas de negociación en el ámbito de la política y entre pares políticos tuvo a partir de ese momento una nueva dimensión en la época de la transparencia. Así, el tráfico de influencias tuvo una considerable ampliación hacia otros actores que no estaban contemplados y se desarrollaron las negociaciones como si se tratase de transacciones comerciales.
Como lo señala la periodista San Juana Martínez, el caso es obtener beneficios, rendimientos económicos. Políticos de todos los colores hacen negocios a través de sus puestos, tal vez por eso ellos no se sienten ni se perciben a sí mismos como corruptos o delincuentes. Obtener contratos, recibir moches, quedarse con las partidas destinadas a cuestiones sociales, embolsarse los presupuestos a la atención de sus oficinas o asesores es solamente algo normal. Finalmente todos lo hacen, porque ellos no. Termino la cita. El acercamiento del Partido Acción Nacional en espacios de poder lo comenzaron a ejercer a partir de gubernaturas en los estados en los que el crecimiento e influencia política del partido constituyó un ejemplo claro de expansión y de incremento de influencia. En Baja California, primer estado donde el PAN llegó al poder en 1989, posteriormente Guanajuato en 1991, designando como mandatario interino a Carlos Medina Plasencia. En Chihuahua llegó Francisco Barrio Terrazas en 1992. En nuestro caso en Jalisco, donde el PAN llegó al gobierno en 1995, además de que el blanquiazul gobernaba alcaldías como Mérida, Monterrey y Aguascalientes, hasta llegar al año 2000 con Vicente Fox en la presidencia de la República. El desencanto por el ejercicio de transición contaba, y yo creo que la audiencia de este programa lo recordará, el escándalo de las toallas en Los Pinos en el año 2001, con sobreprecios que provocaron un escándalo mediático que cuestionaba la legitimidad de las acciones que se llevaban a cabo en Los Pinos, precisamente luego de las proclamas con las que llegó el presidente a sus funciones. La denominada Ley Televisa y la no intervención en las concesiones televisivas que repetían una frase que utilizó 2 veces el presidente Fox, el famoso ¿y yo por qué?, a los damnificados de Cancún que le pedían ayuda y que repitió cuando se le preguntó si no pensaba intervenir para castigar a Ricardo Salinas Pliego luego de que este envió un equipo a ocupar las instalaciones de Canal 40. Habría que sumar el concierto de la Fundación Vamos México en un recinto exclusivo de museo, como lo fue el Castillo de Chapultepec, y que generó a instancias de la esposa del presidente en medio de una compleja polémica respecto al papel del presidente y de su familia en un contexto republicano. Habría que añadir en ese entorno familiar a los hermanos Agún Briviesca como ejemplos que vale la pena recordar. El caso Odebrecht tiene implicaciones tanto para las administraciones panista y priista, que hasta el momento, a diferencia del continente americano, que ha generado diferentes líneas jurídicas y judiciales de acción, en nuestro país se sigue estudiando el expediente. En 2004, el caso René Bejarano, cambiando de color, constituyó una de las imágenes emblemáticas de prácticas ocultas de financiamiento de campañas políticas. Habría que agregar que sobre este mismo tema fue igualmente captado en similar procedimiento y ante el mismo empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada, el funcionario del PRD, Carlos Imaz. De igual forma, se documentaron los viajes del secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal entre 2002 a 2004 en el Hotel Bellagio de Las Vegas, haciendo apuestas con recursos públicos del gobierno presidido en ese momento por el actual candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Por otra parte, dentro de la línea de colaboradores importantes del mismo candidato, el delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Ricardo Monreal, fue señalado por dar contratos millonarios a los amigos de su hija. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Monreal dio 16 contratos, 11 de ellos por adjudicación directa, con valor de 27 millones de pesos, para proveer a la delegación de materiales como papelería y lonas o insumos de plomería y ferretería. Monreal se defendió aludiendo a una presunta campaña millonaria en su contra para someterlo y doblegarlo, encabezada por el empresario Claudio X González, a quien acusó de obtener ganancias millonarias a costa de organizaciones civiles. Y concluiríamos este muy brevísimo y somero recuento con el caso más reciente de ligas, como lo fue el caso de Eva Cadena. El próximo 27 de junio concluyen las campañas electorales. Del 28 de junio al 1 de julio tendrá lugar lo que se conoce como veda electoral. Durante este periodo, ningún candidato puede pedir el voto. Además, se prohíbe a los medios difundir propaganda o mediciones de encuestas.
Este es un valioso tiempo para analizar con calma las candidaturas y las composiciones de los diferentes órganos de gobierno que vamos a votar. De esta forma, Josefina y José Ángel, no me resta sino agradecerles este espacio y enviar un cálido saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Gracias al doctor Armando Zacarías. Por cierto, para la pausa, no se pierda la columna de Felipe Cobian en Partidero, que va en relación a lo que menciona el maestro Armando Zacarías. Ningún candidato se salva directa o indirectamente de escándalos.